Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero es decir que es evidente que los colombianos y en particular los jóvenes tienen razones de sobra para protestar. No me voy a detener sobre eso. Es un hecho que las condiciones de desempleo, de pobreza, de hambre, 15 millones de colombianos hoy aguantan hambre, hacen menos de 3 comidas al día. Corrupción profunda, bueno, el país es un desastre realmente. O sea que razones para protestar es lo único que hay. En el caso nuestro de Dignidad, que es el nombre de quien hablo, hemos sido solidarios con esas movilizaciones, pero hemos sido también precisos en señalar que esos paros, esas movilizaciones deben ser civilizadas, democráticas, sin violencia, sin destruir propiedad pública y privada. De eso no gana absolutamente nadie. No deben ser violentos contra ningún servidor público. Esas movilizaciones no deben desarrollarse de esa manera. Esa es una de nuestras profundas convicciones. Hemos insistido mucho en que esos cierres de vías, esos bloqueos indefinidos terminan haciendo unos daños enormes a la economía nacional. Cuando digo a la economía nacional, digo a las empresas y a los empresarios, pero también a los trabajadores, a las gentes sencillas. El campesino, el indígena pierde sus cosechas, el comerciante, el transportador. Ese es otro tipo de acción que no compartimos porque no arregla nada y sí lo empeora todo, inclusive desacredita las causas de la justísima protesta. Dicho eso, entonces voy a contarles una cosa que los colombianos ignoran. En el 2019, en Francia, porque voy a hacer una comparación de cómo se tratan estas protestas en países como Francia y qué es lo que pasa en Colombia. Entonces en Francia hubo un movimiento famoso que fue el de los chalecos amarillos. Hubo cerca de 50 sábados de ese año, del 2019, en el que hubo fuertes estrellones de los llamados chalecos amarillos con la policía, pero estrellones durísimos. Hubo 2.448 chalecos amarillos, o sea, ciudadanos heridos en esas confrontaciones, 1.742 policías también heridos, hubo 1.428 bombas de gases lacrimógenos disparados por la fuerza pública, utilizaron 18.000 tipos de balas no letales en las confrontaciones, hubo 2.000 condenas de franceses que protestaban. Pero les voy a dar este dato que es impresionante. No hubo un solo muerto, no hubo un solo disparo de la fuerza pública contra ninguno de los manifestantes. Y estamos hablando de estrellones que es evidente que fueron durísimos. Y hubo pues carros quemados y motocicletas y de todo. Ahí están las imágenes y hay información suficiente. Pero repito, no hubo un solo disparo con armas letales de la fuerza pública a quienes protestaron a lo largo de un año. Y hay otro caso que puede ser más significativo. El año 2005 fue una protesta muy de jóvenes migrantes. 18 días duró la protesta. 18 días con sus noches. Fueron quemados por quienes protestaban 6.200 vehículos, más de 6.200 vehículos. O sea, 344 vehículos al día. Ese fue el tamaño de la confrontación. Yo no voy a juzgar pues los hechos, estoy simplemente dándoles la información. Y hubo fuerte represión por la policía, presos, hubo policías heridos, hubo edificios quemados, hubo una oficina de impuestos, bomberos, etcétera. O sea, una confrontación, digamos, social durísima, durísima. Sin embargo, no se reseña en todas esas confrontaciones ni un solo disparo con armas letales por parte de la policía francesa. Y no fue solo en París, fue en buena parte de todo el territorio nacional. Los muertos que hubo fueron por accidentes, digamos, unos muchachos que se entraron por error a una estación de eléctrica y entonces murieron electrocutados. En el primer caso de los chalecos hubo unos muertos, pero por accidentes de tránsito, digamos, en el momento de las confrontaciones, pero no directamente. Eso sucedió en Francia. Como ustedes ven, fueron colombianos y colombianas en confrontaciones durísimas y la policía actuó con fuerza, pero dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la Constitución y la ley que prohíbe usar las armas para matar a alguien por confrontaciones como esa. En contraste, en Colombia, ¿qué tenemos? Que en unos 33 días de confrontaciones y de paro y de bloqueos, etcétera, de acuerdo con 2 ONGs que han hecho un seguimiento cuidadoso, van 71 muertos a bala, 71 muertos a bala en apenas un mes largo.
se contabiliza que la policía ha disparado con armas letales 175 veces. Se le contabiliza a la policía 22 actos de violencia sexual. ¿Sí? El SMAT 18 víctimas mortales, la policía 13, el GOES 3, el CTI 2, sin identificar 27. Hay 2 policías muertos también, muertes que yo rechazo, porque no tiene por qué nadie matar a un policía de Colombia. Pero tomen ustedes las notas de las diferencias entre lo que pasó en Francia, en unas confrontaciones durísimas, y lo que ha pasado en Colombia. Me detengo en el asunto de las víctimas mortales, porque es que no es lo mismo, siendo muy grave, destrucción de propiedad pública o privada, que víctimas mortales. Sí, no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto? Es evidente que aquí en Colombia muchos civiles que protestan han violado la ley. Han violado la ley, eso es una cosa pues que no tiene discusión. Pero lo que sí es muy grave es que el gobierno nacional, y oímos aquí a los funcionarios del Estado hoy, justificar que la autoridad, la fuerza pública, viole la ley porque los civiles violaron la ley. ¿Eso qué tipo de lógica es? ¿De cuándo acá el Estado puede violar la ley porque alguien por fuera del Estado la violó? No, es que eso es un disparate absoluto en términos de análisis político. Lo dije en un debate anterior, el Estado no puede asesinar al que asesina, robar al que roba, secuestrar al que secuestra, pero ¿cómo se atreven a hacer ese tipo de relaciones entre unas cosas y las otras? Pero además porque hay un hecho que es clarísimo, la fuerza pública en Colombia puede usar armas letales, lo autoriza la Constitución y la ley, pero no las puede utilizar de cualquier manera. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, por ejemplo, casos que se han visto de muertos por disparos de la policía por la espalda, no, eso viola por completo la Constitución y la ley. Esa es la discusión que estamos teniendo aquí. O sea, si el Estado colombiano, porque hay quienes se ponen por fuera de las normas, entonces el Estado puede asumir al mismo tiempo violar las normas. Eso es lo que han hecho aquí, un listado de cosas que han sucedido que, repito, en general no comparto, ni en particular no las comparto, pero que no pueden autorizar al Estado a violar la ley. No es cierto que porque un servidor público, un policía, un soldado está armado, tiene el derecho a utilizar el arma en cualquier circunstancia. No, tiene que ser con una serie de condicionamientos que todo indica, en este caso, se han puesto al margen de la ley. Se han puesto al margen de la ley. Y por supuesto que no puedo estar de acuerdo con la actitud que asumen aquí los ministros de decir si hubo algún problema, eso son cosas de esos policías, que respondan ellos ante la ley, y entonces los jefes, los responsables políticos del funcionamiento del Estado se lavan las manos y que miren a ver qué van a hacer con los servidores públicos que violaron las normas. No, aquí hay un problema de responsabilidades políticas, y es evidente que aquí ha habido un exceso de fuerza ilegal por cuenta del Estado colombiano en el tratamiento de estas protestas que se han realizado en Colombia, con orígenes, ya he dicho, justísimos, y por eso ha reclamado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es que no solo se ha protestado y reclamado por estos hechos en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha protestado, en la OEA ha habido protestas también, los embajadores, 17 embajadores de la Unión Europea han llamado al gobierno a respetar la protesta y actuar dentro de las normas. El Papa Francisco también expresó su preocupación, la ONU, varios voceros del gobierno norteamericano, 50 congresistas norteamericanos, y entonces resultó que todos esos también, lo que pasa es que son unos seres siniestros que andan viendo a ver cómo descuadernan a Colombia y desbaratan pues la hermosísima democracia, la muy democrática conducta del gobierno del presidente Iván Duque. No, no es así. No, ese cuento no lo echen. Ese cuento no lo echen. Es que aquí no podemos seguir con la historia de que si alguien procede violando la ley, entonces el Estado puede violarla, y la puede violar además con exceso de fuerza. Es que aquí estamos hablando de muertos colombianos. Si alguien rompe una vitrina, pues claro que yo no estoy de acuerdo, pero a nadie lo autoriza para matar a ese que rompió la vitrina. Nadie, ni un privado, ni un funcionario público. ¿Y qué tal los videos que hemos visto de policías al lado de civiles que están disparando con armas letales, disparando a matar a personas que están protestando en las calles del país? No, así no puede ser. No es aceptable esa lógica. No es aceptable de ninguna manera. ¿Cómo es posible que a estas alturas
70 muertos, 71 muertos que tienen que ver con estas protestas, aun cuando falte precisar cosas, y esta es la hora en que no hemos oído una voz de empatía, de amabilidad. Senador, 30 segundos para que redondee su intervención. Nada, absolutamente nada, como si aquí no hubiera pasado nada y como si todas las conductas hubieran sido acertadas. Por último, hago este llamado y por eso me interesa este debate. Este país hay que civilizarlo. O sea, llevamos más de medio siglo con personas de uno u otro origen utilizando la fuerza y la violencia, servidores públicos también, con algún argumento, pero por fuera de la ley, violando la Constitución y las normas. Aquí no hay unidad posible en este país si no nos comprometemos todos a respetar la Constitución y las leyes de la República, y en eso el gobierno y el Estado